Hola, hola personitas lindas, mi nombre es Dani y estoy muy emocionada porque hoy es viernes otra vez y están conmigo en Souls Connection. Al igual que ustedes, a mí me pone muy feliz compartir esta información con ustedes e ir aprendiendo juntos. El día de hoy estaremos tocando un tema de suma importancia para sanarnos a nosotros mismos y aunque es algo extraño mucha, y no me lo crean, sí tiene que ver con nuestro niño interior y es un tema que hablamos en el primer episodio. Para los que son nuevos, los invito a escucharlos en mi canal de YouTube, así que quédense conmigo todo el episodio para oír también de qué se trata. Entonces, del tema que estaremos hablando el día de hoy es sobre los linajes familiares y es un tema un poco complejo, pero les prometo que haré lo mejor para facilitárselos y así lo entendemos mejor juntos. Así que cuando hablamos de los linajes en un ámbito generalizado, podemos decir que un linaje se define como la línea de antepasados y descendientes nuestros. Entonces, cuando prestamos atención detenidamente y miramos hacia nuestro linaje, como lo son nuestros papás, abuelos, bisabuelos y así consecutivamente, nos daremos cuenta de que se repitan algunos sucesos, conductas y hasta enfermedades, pensamientos. Entonces aquí es donde nace la pregunta, ¿vivimos en realidad nuestra vida o la de nuestros antepasados? Como bien sabemos, lo único que podemos heredar de nuestros familiares no solo son el color de nuestros ojos o nuestra estatura, sino que también heredamos patrones de ellos y las personas representan historias de sus ancestros. Entonces, los linajes familiares se van a definir como todas estas heridas que pasan de generación en generación y las programaciones emocionales también influyen en cómo estas heridas continúan repitiéndose y transfiriéndose. Y esto también influye en cómo nos relacionamos con los demás. Mientras más repetimos estas heridas, hay más probabilidades que estos traumas se fortalezcan y no quiere decir que no puedan ser sanados. Recuerden que aunque no sea fácil, podemos trabajar en sanar cualquier trauma. Al fin y al cabo, el poder está en nuestra mente. Pero si estos traumas no son sanados, van a seguir transfiriéndose de generación en generación. Entonces, hay algo que se llama memoria familiar, que básicamente es el inconsciente familiar que guarda todos esos secretos de nuestras raíces, los secretos guardados en una generación, van a ser un sinfín de traumas y conflictos para las generaciones que vienen. Además de las características físicas, también podemos decir que heredamos de nuestras familias cosas como patrones de pensamiento y creencias que se transmiten de generación en generación, ya sea de manera consciente o inconsciente. Podríamos poner como ejemplo varias separaciones o divorcios, varias pérdidas de empleo, mal récord crediticio, etcétera. Esto se da porque hay una huella familiar activada y hace que estos acontecimientos se repitan de forma inconsciente a fin de que pongamos un corte y pues ya trabajemos en esto y sea roto totalmente de nuestro linaje familiar. También están las implicaciones de familiares o lealtades familiares y a esto le podemos llamar a ocupar el lugar que no nos corresponde dentro de la familia. Por ejemplo, para hacérselos más sencillo, un hijo mayor que la hace de papá o una hija siendo mamá de su mamá. A esto nos referimos a lealtades familiares cuando estamos haciendo un papel de algo que no nos corresponde. Esto hablando desde el linaje familiar. Y también, pues como ya habíamos hablado, las enfermedades, que es algo que todos sabemos que son altamente basadas en la genética en su mayoría, como lo son la diabetes, algún tipo de cáncer o enfermedades psicológicas como depresión, trastornos de personalidad, ansiedad y muchas más, incluso los trastornos alimenticios. Yo me recuerdo una vez que estaba comiendo en una de mis cafeterías favoritas del lugar donde vivo y me recuerdo que llegó una pequeña familia que tenía una niña muy linda como de 11 años y me recuerdo que la niña tenía ganas de comer un cheesecake de berries y me recuerdo que la mamá le decía de que no, que ella no podía comer eso porque si no iba a ser gorda como las niñas de su edad y ahí es donde entramos a todos estos patrones de pensamientos y creencias que se transmiten hacia pues nuestros niños o a nuestras familias se van transmitiendo y pues hay que romper todos estos pensamientos para que podamos tener una vida próspera y libre.
Entonces, pues tampoco les digo de que todo esto de los linajes familiares sean puras cosas negativas, también tenemos cosas positivas que se heredan, como son los dones y talentos. Y la herencia ancestral recibida no es solo de cargas y dificultades, como les decía, no me lo tomen a mal, aquí también tenemos el otro lado, y son los dones que a veces también están ocultos y aún tenemos mucho tiempo para descubrirlos, y es por eso que los invito a conocernos mejor. Entonces, básicamente, nosotros somos como pequeñas esponjitas, entonces recibimos todos estos patrones y estos patrones nos van absorbiendo y nos van marcando nuestra personalidad y nuestro desarrollo como personas. Entonces, quisiera recalcar también algunos puntos de cómo afectan estas heridas en nuestra vida. Y en realidad, el trauma puede provocar desconexión emocional o dificultad para establecer vínculos saludables, como lo son el apego y el desapego. También la negación de problemas y dificultades, distanciarse de la familia o a veces el resentimiento o envidia, deterioro de la autoestima, vergüenza y sensación de ser vulnerable e impotente. También establecer vínculos traumáticos como pues en el caso de una relación con un abusador, la negligencia en los cuidados, patrones de abuso o violencia, también dificultad para autorregular las emociones, comportamientos defensivos en torno a la expresión de emociones y negación, divorcios, relaciones conflictivas o fracasos económicos recurrentes, adicciones o abuso de sustancias. Entonces, básicamente, aquí estamos diciendo de que son actitudes pues marcadas ya negativamente, entonces ustedes dirán, ¿por qué si son negativos se mantienen? Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer el pequeño cambio. En el primer punto, pues no podemos hacer un cambio ya que porque se consideran que son inconscientes, entonces el miembro de la familia que está traumatizado puede transferir con su comportamiento emociones negativas a otros miembros de la familia. Otra cosa que sí puede ser controlable y es porque están normalizados, lamentablemente el trauma continúa a lo largo de las generaciones porque aquellos que necesitaban ayuda nunca la recibieron o se veía como normal lo que pasaba. En esta familia hay muchos divorciados, entonces es normal que tengan bastantes fracasos en el matrimonio y en realidad no hay que normalizar este tipo de cosas. Y por último, porque se niega el problema e incluso buscamos ocultarlo. A veces se hace con una negación directa, de aquí no pasa nada o de eso no se habla en esta familia, los famosos tabús, y a veces se minimiza lo ocurrido. Otra forma de negar es pues beber o consumir drogas para sobrellevar el dolor y pues no poner atención a todos esos problemas. Entonces, por ejemplo, los padres pueden tener dificultades también para crear un apego o conexión emocional saludable con sus hijos y si es algo que les faltaba de sus propios padres, en su lugar pueden utilizar el castigo físico, la crítica, el descuido emocional, las desestimaciones emocionales o el gaslighting, que es algo súper normal en el sistema familiar. Entonces, en este caso, vamos a pasar un poco a la parte ya de la sanación de estos linajes familiares y en términos generales y muy populares en la época, de hecho, se le conoce como constelaciones familiares y es una herramienta muy eficaz para trabajar poco a poco en estos enredos sistemáticos de los que hablamos. Esto nos permite ver más a fondo todo este trayecto familiar que tenemos y nos permite ver desde el alma todo lo que hemos pasado con nuestros ancestros, con lo cual nos vemos implicados de manera directa energéticamente hablando, lo que nos ha hecho vivir de manera inconsciente los patrones de conducta, bloqueando también nuestro libre albedrío, por lo que dirán nuestros familiares en muchas ocasiones, o porque en mi familia no está aceptado esto, no lo hago, o no lo hago públicamente porque a mi familia no le gustaría ver esto, mi familia piensa mal de este tema o muchas cosas así. Entonces, esta
esta más bien es una herramienta terapéutica que pone en evidencia el alma familiar como una telaraña en la que todos los miembros están entrelazados, algo parecido a como cuando hacíamos el árbol genealógico en primaria. No sé si se recuerdan de ese dibujito del árbol, donde poníamos a nuestros hermanos, papás, abuelos, tíos y así. Pues algo así parecido. Trabajando desde el alma familiar podemos liberar también emociones retenidas y el miembro afectado se libera mediante el reconocimiento de dejarle la carga a ese antepasado y ya no seguir con ella, a lo que le diremos cortar este linaje. Solo así se podría avanzar de una manera libre. Entonces, una persona que rompe los ciclos del trauma intergeneracional y entonces ya no lo repite y ya no los hereda a las siguientes generaciones, digamos que al menos pone su parte. La maldición esta se rompe y romper el trauma no se trata de culpar a nadie, sino de asumir responsabilidades propias para cambiar. El romper ciclos, se podría decir en este linaje familiar, el primer paso sería identificar patrones familiares en conductas personales. El dolor y el miedo de quedarte igual se hace más grande que el miedo de cambiar. Entonces, a la hora de identificar estos patrones familiares en conductas personales, es, por ejemplo, ver qué conductas tengo yo parecidas a las que tenía mi papá hoy en día que pues no me ayudan mucho a mi desarrollo. También sería identificar todos esos patrones y conductas. El segundo paso también podría ser profundizar en la experiencia familiar y entonces averiguar de ser posible historias no contadas u observar, reconocer los patrones familiares no saludables, aunque esto puede causar algunos sentimientos de culpa por sentir que se traiciona a la familia, miedo de ser abandonados por ellos o dolor por reconocer que venimos de ahí. Pero creo que una de las cosas más importantes de la sanación es hacerle frente a todas esas cosas que nos duelen para lograrlas curar desde lo más adentro de nuestro corazón. Entonces, como tercer paso, tenemos también la curación de heridas, que no podemos curar, heridas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, no podemos, pero sí podemos curar nuestras heridas personales. Y parte de la ruptura del ciclo es también comprender que aunque una persona cambie, es posible que el resto de la familia no lo va a hacer y pues no tienen la obligación de cambiarlo si ellos no quieren cambiarlo. ¿Ok? Entonces hay que romper todos estos ciclos y por último sería cambiar a nuevos patrones. Entonces, básicamente tomar como ejemplo todos estos patrones generacionales que te lastimaron a ti durante tu desarrollo de adolescencia, niñez o adultez y romperlos y a la hora de tener una familia, tomarlos de referencia para saber qué no queremos hacer para nuestras futuras generaciones. Entonces, esto en conclusión nos lleva a formar un poco más de conciencia con respecto a nuestras familias y que nuestra familia es un regalo del Creador, cuales miembros están vinculados sin excepción alguna. Así que se podría decir que es indispensable esto del árbol genealógico si lo estudiamos de una manera más profunda y podríamos notar si incluimos detalles de fechas, de cosas importantes que sucedieron en vidas de nuestros antepasados también se pueden llegar a repetir incluso a fechas de nuestra vida presente. Al elaborar este árbol hace que nuestros nudos familiares se vayan desenredando y sanando. Así que quisiera hacerles la invitación a todos los que me están escuchando que no se queden atrapados en la historia familiar. Trabajemos a sanar nuestras heridas y reconciliarnos con nuestros ancestros. Así criamos hijos más libres de programas imitadores para así dejarlos disfrutar una vida más plena y así cumplir sus sueños. Esto es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias para los que me escucharon y espero verlos el otro viernes. Gracias por formar parte otra vez de Souls Connection.